Al igual que ocurrió a inicios de agosto, los mercados vuelven a descontar que la Reserva Federal va retrasada con el ciclo de bajadas de tipos. ¿El motivo para esto? Una recesión por el lado manufacturero, unos datos de empleo que lo visto hasta ahora son bastante débiles y unos datos de servicios que, si bien son sólidos, están mostrando claras advertencias por el lado del consumidor. Pero ojo, porque mañana conoceremos el dato más importante, el dato que puede dejar en evidencia a la Reserva Federal. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es jueves 5 de septiembre de 2024 y en este momento son las 21:43, hora en España, 15:43, horario en Nueva York. En este momento, el índice S&P 500 se encuentra en los 5.493 puntos, perdiendo el importante soporte de los 5.500 puntos. Independientemente de ello, y si no se alborota mucho la cosa de aquí al cierre, va a cerrar más o menos en ese rango del soporte. Por tanto, no podríamos hablar de una pérdida como tal. Y es que me gustaría esperar sobre todo al importantísimo dato de mañana, que puede o salvar esta papeleta o dejar en evidencia total a la Reserva Federal, porque los mercados ya están descontando de nuevo, al igual que ocurrió a inicios de agosto, concretamente el día 1 y 2 de agosto, que la Reserva Federal va retrasada con este ciclo de bajadas de tipos. La curva de tipos a 2-10 años ha vuelto a terreno de desinversión. Ojo, porque esto es un indicador que siempre ha predecido recesiones. ¿Lo hará en este momento? Esa yo creo que es la pregunta clave que vamos a tratar de resolver en el vídeo de hoy. Además de hablar, por supuesto, de qué podríamos esperar para el dato de mañana y repasar tanto los débiles datos de empleo ADP del día de hoy y el dato más importante que hemos conocido en el día, que si bien no ha generado mucho movimiento, me parece reseñable comentarlo, que es el ISM de servicios. Los servicios son el 78% de la economía estadounidense, la manufactura ya sabemos que está en recesión y es esta parte la que está aguantando el peso del consumidor y la economía americana. Vamos a empezar hablando por datos de empleo. Los datos de empleo ADP, fíjense, añadieron, los datos de empleo ADP quiero hacer referencia a los datos que ofrece la consultora ADP por sus siglas en inglés, que nos muestra las ganancias de empleo privado. Fíjense, las empresas privadas en Estados Unidos añadieron 99.000 trabajadores en sus nóminas de agosto de 2024. Ojo al dato, porque se trata de la cifra más baja desde enero de 2021, después de que los datos de julio, ojo al dato, fueran revisados de 122.000 a 111.000. De nuevo, revisiones a la baja en un dato de empleo. Sí que es cierto que estos son de una consultora privada, pero aún así, oye, pueden tener ciertas influencias, ¿no? El dato también quedó muy por debajo de las previsiones que estaban situadas en 145.000. Ojo, porque este ha sido un dato muy débil. De hecho, el rendimiento americano, tanto a 10 años como a 2 años, se desplomó literal tras conocer este dato. También se trata de la quinta disminución mensual consecutiva en las incorporaciones de puestos de trabajo de empleo ADP. Aquí tienen la imagen y la verdad es que sin duda es una tendencia a la baja bastante clara desde el año 2021 y que muestra la evidencia, un dato más que muestra la evidencia de que el mercado laboral se está enfriando y lo está haciendo de una forma bastante rápida. Los segmentos de trabajo mejor remunerados, incluidos sectores manufacturero o profesionales, experimentaron las mayores caídas de empleo. Este también es otro punto importante. Al final están cayendo sobre todo los empleos mejores pagados porque o se está contratando menos en los empleos mejor pagados y eso también está muy ligado al aumento de empleos a tiempo parcial. Es decir, lo que falla en estos momentos o lo que está es una evidencia ya clarísima y confirmada es que la calidad del empleo es lo que está fallando realmente. Más datos de empleo conocidos el día de hoy son los datos semanales que conocemos de peticiones de subsidio, tanto iniciales, que es una clara muestra del desempleo porque son personas a las que han despedido y por
tanto han tenido que solicitar este subsidio, como continuo, que muestra un poco el dinamismo del mercado laboral, ¿no? Cuando pides un subsidio continuo, pues es porque no logras salir de esta rueda y no logras encontrar empleo. Han sido datos muy positivos, ambos. Fíjense, el número de personas que solicitaron beneficios por desempleo disminuyó en 5.000 con respecto a la semana anterior, situándose en 227.000 en el periodo que finalizó el 31 de agosto, por debajo de las expectativas de mercado de 230.000 y alcanzando un nuevo mínimo de 7 semanas. Ojo, porque corrige prácticamente toda la subida o toda esa tendencia al alza que hubo en julio, y es un dato, pues la verdad, muy positivo. Ha habido relativa calma tras conocer este dato. Mientras tanto, las solicitudes pendientes, que este dato se estaba manteniendo muy elevado, fíjense que es el dato aquí naranja, pues también cayeron en 22.000 hasta 1.838.000. Son dos buenos datos de empleo. Sí que es cierto que hay que tener en cuenta que estos datos son muy ruidosos, evidentemente, son semanales, pero los últimos datos, que son estos conocidos con respecto al mes de agosto, oye, dan la sensación de que al menos el deterioro del mercado laboral en agosto no ha sido tan fuerte como en julio. Quizás también ligado a todo el tema del huracán, que aumentó los subsidios y que provocó también el aumento de la tasa de desempleo. Mañana saldremos de dudas, luego daré más detalles sobre qué podríamos esperar para el dato de empleo de mañana. Con respecto a los costes laborales unitarios, que se conoce trimestralmente, pues fíjense, aumentaron en 0,4 anualizado en el segundo trimestre de 2024, en comparación con una estimación preliminar que indicaba un aumento de 0,9, es decir, un crecimiento muchísimo menor, después de un incremento revisado al 3,8% en el periodo anterior. Esto refleja un aumento del 3% en la compensación por hora y un incremento del 2,5% en la productividad. Sin duda son datos que alejan un poco esos temores de inflación, de vuelta a la inflación, temores un poco más hot. Evidentemente también es un reflejo o es algo que ya llevamos sabiendo los últimos meses, y por eso la inflación en este momento está pasando un poco a un segundo plano. Pero bueno, costes laborales unitarios también sin grandes sobresaltos por el lado o por ese riesgo inflacionario, volviendo de nuevo pues a niveles más medios. Nos vamos ya con el dato más importante que hemos conocido en el día de hoy, que ha sido el ISM de servicios. Fíjense, después de los débiles datos de manufactura que conocimos el martes, que si bien no fueron catastróficos, porque sobre todo teniendo en cuenta que el rendimiento de los bonos americanos rebotó tras conocer este dato, sí que es cierto que no se puede decir que fuera un buen dato, es que salió por debajo de las estimaciones y fue un dato muy débil. No fue catastrófico, pero fue un dato muy débil. Bueno, lo cierto es que eso solo referencia a un 20-22% de la economía americana. El otro 75-78% de la economía está en el lado de los servicios, y es lo que hemos conocido el día de hoy, el dato más importante a nivel económico actual. El PMI de servicios ISM subió ligeramente a 51,5 en agosto, desde el 51,4 el mes anterior. Esto hace que se superen las estimaciones de 51,1. Si bien tampoco ha sido un dato brillante, ha sido un dato sólido, ha sido un dato que muestra la rigidez, la solidez del sector servicios. Básicamente han sido dos datos muy en línea, uno para mal, el dato de manufactura, y otro medianamente pues para bien, el dato de servicios, aunque los detalles no lo han sido del todo. Un punto importante también es que, al igual que conocemos el dato PMI del ISM, también conocemos, al igual que en otras regiones del mundo, el dato de PMI de S&P Global, y este dato sí que es cierto que es más sólido, ha sido un dato de 55,7 frente a la estimación de 55,1, y ojo, porque ha marcado su mayor nivel en casi 2 años y medio. ¿A cuál hace mucho más caso el mercado? Pues si os soy sincero, este mercado o este dato de PMI de S&P Global, la verdad que no le hace mucho caso. Generalmente suelen ir en sintonía, pero sí que es cierto que en los últimos meses se está viendo una clara divergencia, y no únicamente uno al alza o siempre el mismo al alza, sino que hay veces que se intercalan.
O sea que, bueno, me quedo con el dato de ISM, que es lo que hace referencia al mercado, y podemos decir que ha sido un dato bueno, tampoco brillante. Si nos vamos a observar detalles, fíjense, los nuevos pedidos ampliaron el repunte del mes anterior, 53 frente a 52,4 en julio, reflejando una demanda robusta a los clientes, aunque los niveles de producción aumentaron a un ritmo más lento, 53,3 frente a 54,5, a pesar del reciente agotamiento de la acumulación de pedidos pendientes, ojo, 43,7 frente a 50,6. Los niveles de empleo aumentaron ligeramente, 52 frente a 51,1, punto positivo para el mes de agosto por ahí. También vimos como el empleo de la manufactura mejoró con respecto a los datos de julio, por tanto, otro dato más que muestra la mejora de julio con respecto a agosto. Son los datos de peticiones semanales y son los datos de ISM. En cambio, los datos de ADP empeoran o muestran un crecimiento del empleo menor en agosto que en julio. Tenemos ahí 2 contra 1. Vamos a ver qué conclusión sacamos mañana, que es realmente el dato más importante. El indicador de precios del ISM se aceleró aún más, 57,3 frente a 57. Ojo, sin riesgos aquí, sí que es cierto que hay muchos comentarios y muchas gráficas mostrando un repunte de los precios del ISM, tanto manufacturero como de servicios, diciendo que va a haber de nuevo una aceleración de los precios. Lo cierto es que si no supera 60 no habría ningún riesgo, estaría más bien un poco en la media de los datos previos a la pandemia. Eso sí, superó las expectativas del mercado una desaceleración en medio de mayores costes de los servicios de construcción, equipos eléctricos, alimentos y manos de obra. Pero vamos, no es un gran riesgo este aumento de los precios. ¿Cómo ha sido la reacción del mercado a este dato? Pues lo cierto es que en un primer momento apenas ha habido reacción, Estaba el mercado, el S&P 500 ligeramente arriba, un 0,3, 0,4, tampoco nada del otro mundo, y los rendimientos pues estaban ligeramente abajo hasta el punto de que la curva de tipos se ha desinvertido. Sí que es cierto que a medida que ha ido pasando un poco la sesión, hemos llegado a perder de forma intradiaria. Vamos a ver, a falta de 6 minutos en este momento para el cierre, luego hablaré del cierre de sesión, pero de forma intradiaria se ha llegado a perder ese nivel de 5.500 en el S&P 500 y los rendimientos recuperaron algo de terreno hasta tal punto de que la curva de tipos 2-10 años, que ha llegado a desinvertirse en el día de hoy, creo que ahora ha vuelto a terreno de inversión, es decir, que el rendimiento ofrecido por el bono a 2 años es superior que el rendimiento ofrecido por el bono a 10 años. Pero bueno, está casi a puntito de la desinversión. Y eso es lo que tenemos que hablar, porque claro, la inversión de la curva de tipos es el indicador de recesión más fiable que se ha conocido en la economía americana. Siempre que se ha producido esta desinversión de la curva de tipos ha ocurrido una recesión. Y evidentemente el día de hoy ha ocurrido por primera vez esta desinversión. Sí que es cierto que el 5 de agosto nos quedamos casi a puntito, y sí que es cierto que el día de hoy tampoco parece que se vaya a confirmar al cierre, pero bueno, la desinversión de la curva de tipos es algo que va a ocurrir de una forma ya mucho más consolidada en las próximas semanas, me atrevería a decir. Vamos a ver si va a traer consigo una recesión o no. Fíjense, después de 26 meses o 565 sesiones de negociación de inversión, hoy, la curva de tipos finalmente se desinvirtió, marcando el final de la inversión de la curva 2-10 años más larga en 50 años, lo que esto significa un tema intenso de debate, nos decían desde Goldman Sachs, que es el propietario de esta imagen. Como pueden ver en la siguiente imagen, siempre que la curva de tipos ha estado invertida y se ha desinvertido, ha ocurrido una corrección, una recesión, quería decir ahí, me he equivocado. Aunque no justo en el momento de la desinversión, las últimas 4 recesiones solo comenzaron cuando la curva volvió a ser positiva. Es decir, lo que trae o lo que es un claro indicador de recesión no es que la curva de tipos esté invertida X tiempo, sino que es la desinversión de la curva de tipos. Vamos a explicar un poquito esto. ¿Puede ocurrir o va a ocurrir una recesión a partir de ahora con la desinversión de la curva de tipos y teniendo en cuenta este indicador tan fiable? ¿Es esta vez distinto? Bueno, antes de empezar,
hay que decir que no sabemos. Predecir una recesión es complicadísimo, pero cuando digo complicadísimo, digo complicadísimo. Hay muchos factores a tener en cuenta y no predecirla también, es decir, hablar de que esta vez es distinta es un poco atrevido, sobre todo y teniendo en cuenta que los mercados al final suelen, la historia no es la misma, pero rima, ¿no? Como se suele decir. Bueno, vamos a ver, ¿qué nos dice? Porque he recopilado una serie de comentarios importantes. Y si bien es cierto que no sabemos si la recesión va a ocurrir o no, lo que ya estoy seguro, o lo que estoy seguro y ya he comentado en este canal en numerosas ocasiones, de hecho yo creo que es mi reflexión más frecuente, es que los mercados han cambiado. Es que no podemos utilizar un indicador que ha funcionado los últimos 50 años para decir o predecir que va a funcionar en los últimos 15. Desde la crisis del año 2008, los mercados han cambiado muchísimo. No solo el dinamismo que tienen a la hora de operarse y de cómo los algoritmos y los fondos sistemáticos están ganando cada vez más importancia, también las opciones, sino también a la hora de hablar de políticas monetarias, de deudas y de cómo todo esto está generando una mayor inflación monetaria, lo que se llama o lo que se traduce en liquidez global, que salvaguarda muchas de las situaciones un tanto peligrosas que ocurren en la economía americana. Fíjense, en el nuevo sistema monetario, con abundantes reservas y en el que el instrumento principal del mercado monetario son las operaciones de recompra, una curva de rendimiento invertida ya no es una señal fiable de recesión. Ojo lo que dicen, en este caso creo que es un analista de Bloomberg que me ha parecido muy interesante. He recogido comentarios de varios analistas, no recuerdo ahora todos, pero ya saben que yo soy un analista de analistas, es decir, mis opiniones, evidentemente soy muy joven y aún tengo que absorber mucha información, vienen muy sesgadas de un lado y de otro. Sobre todo trato de ser muy crítico con todo lo que leo y expongo. No me fío de nada y es un poco lo que quiero transmitir también con mis vídeos. Para entender por qué la curva de rendimiento ha perdido su capacidad de prever las recesiones, primero hay que recordar el punto o el indicador por el que lo ha hecho tan fiable, ¿no? O el motivo por el que es un indicador tan fiable. El rendimiento a 10 años es el indicador del tipo de interés de equilibrio de los ahorros y las inversiones en economía. Antes de una desaceleración, comienza a caer porque el crecimiento lento hace que la demanda del sector privado de ahorro en relación con la inversión aumente. Esto es un poco lo que está pasando en este momento, ¿no? Es decir, estamos viendo que el rendimiento americano a 10 años está cayendo cuando la economía americana por lo menos sigue manteniendo cierta robustez, pero hay una clara tendencia, unas claras expectativas de que esto va a desaparecer, de que el rendimiento, debido a que va a iniciarse el ciclo de bajadas de tipos, de que el rendimiento ofrecido para los ahorros es menor o se va a reducir. Y entra en escena la Reserva Federal. En esta etapa todavía está subiendo las tasas, ya que los indicadores rezagados de desempleo e inflación siguen señalando una economía caliente, que es un poco lo que ocurría quizás los últimos meses. Ahora ya estamos un poco en un punto más avanzado. La curva se invierte cuando la Fed endurece su política en una economía que ya se ha enfriado, aumentando la probabilidad de una recesión. Esto ya no se aplica necesariamente. La relevancia de la curva de rendimiento estándar está muy disminuida en esta nueva realidad del sistema financiero. Típicamente los compradores marginales de bonos del Tesoro americano son operadores de carry trade. Ya hemos hablado en numerosas ocasiones lo que es el carry trade, que es tratar de aprovecharse de financiarse en una divisa más barata o en un activo más barato y tratar de obtener rentabilidad en otra divisa o en un activo que ofrezca mayor retorno. Sin embargo, cuando la curva se invierte, hay un paro en la compra, ya que el carry se vuelve negativo. Esto finalmente se autocorrige, los rendimientos a más largo plazo vuelven a subir y es más fácil que la curva se desinvierta. En el nuevo contexto, sin embargo, la inversión de la curva de tipos no disuade a todos los compradores de bonos. Un legado de la crisis financiera y de múltiples rondas de QE, de flexibilización cuantitativa, es un exceso de reservas en el sistema, que es lo que se viene llamando también un aumento de la liquidez global que está funcionando mucho como paraguas para cualquier problema económico. Específicamente los bancos más grandes de Estados Unidos están saturados con ellas y no quieren el coste de mantener más. Por eso no han trasladado las subidas de tasas de la Fed y en su lugar han mantenido las tasas de los depósitos muy bajas. Debido a esta liquidez global que va en aumento, los bancos no han necesitado, sobre todo los que son solventes, atraer clientes o remunerando esos depósitos. Evidentemente, los que necesitan atraer clientela sí que tienen que remunerar sus depósitos. Lo vemos, por ejemplo,
ejemplo, sin irnos más lejos en España. Ustedes ven que CaixaBank o Santander haya remunerado, se haya interesado por remunerar los depósitos, ¿no? Los que ofrecen opciones más atractivas para sacar rentabilidad a los ahorros son los que quieren captar dinero, pero el resto están muy, muy tranquilitos. La curva 3 meses, 10 años, junto a la de 2 años, 10 años, es mucho menos significativa cuando hay una gran parte del mercado que tiene una fuente de financiación mucho más barata que la indicada por las tasas del mercado monetario, porque sí, aunque el QT siga presente o haga caer el balance de Reserva Federal, estaba ese drenaje, el repo inverso, estaba también la cuenta del TGA, la cuenta del Tesoro, que estaban aumentando la liquidez neta de la Reserva Federal. Y ya si nos vamos al panorama global, la liquidez neta, la liquidez global está en aumento y sigue en aumento, en este caso, sobre todo impulsada por el Banco Popular de China. Pero bueno, no quiero liarme mucho con esto, independientemente de debatir si la inversión de la curva de tipos provocará una recesión o no. Bueno, lo que sí que está claro, sobre todo viendo los datos de PMI, tanto del ISM como de S&P Global, como de manufactura, como de servicios, es que una desaceleración puede ser bastante evidente. De hecho, en el día de hoy también hemos tenido comentarios por parte de minoristas argumentando que los percentiles más bajos de la sociedad americana, y me atrevo a decir que occidental en general, están en una recesión, es decir, están pasando grandes dificultades. Hemos conocido resultados empresariales de un minorista, de uno de estos que se llama Dólar, no recuerdo ahora el apellido de la compañía, pero ha presentado unos resultados dantescos, malísimos, y unas expectativas también bastante bajas para los consumidores low cost. Bueno, determinar si esto va a producir una recesión o no es imposible, pero que una desaceleración parece que tiene grandes probabilidades de venir, luego ya veremos si llega a recesión o no, pues es bastante claro. Y ante esto, pues a mí sobre todo me pagan por obtener retorno o ver un poco qué va a obtener retorno, no tanto por adivinar si va a llegar una recesión o no. Bueno, fíjense cuáles son los sectores más beneficiados o los activos más beneficiados por una inversión o desinversión de la curva de tipos, mejor dicho. Salud, luego tenemos también mucho factor momentum, pero especialmente nos vamos a financiero, energía y demás. Y sobre todo quiero ver lo que peor se comporta, porque entraría aquí real estate. Y claro, nos podríamos hacer una pregunta muy sencilla. Diego, si unas bajadas de tipos benefician especialmente al real estate, unas bajadas de tipos sí, pero una recesión no. Es decir, o una desaceleración grave no. Es decir, ocurre un poco lo mismo que con el Russell 2000 de las pequeñas compañías. No tengo dudas de que una bajada de tipos va a beneficiar a las pequeñas compañías, sobre todo las que no generan beneficios, que requieren financiación constante. Pero tampoco tengo dudas de que si la desaceleración económica va a más, como se empezaba a descontar a inicios de agosto, el Russell 2000 evidentemente va a volver a terrenos más bajos. Que luego van a ser las primeras en repuntar, tengo fe en ello, pero evidentemente no se van a ver beneficiadas en un entorno de desaceleración o recesión. Evidentemente, haya o no, o pase lo que pase, sí que es cierto que estar pendiente si hay recesión o no es muy importante para la evolución del mercado, o al menos así lo ha sido históricamente tras la primera bajada de tipos. Por tanto, los próximos 3-6 meses vamos a estar muy pendientes que los datos económicos no se estropeen del todo. Ahora mismo están ahí en el punto de equilibrio, como hemos visto con el dato de ISM de servicios, porque en ese caso pues el mercado podría reaccionar de una forma un poco peor. Y sin duda, el activo más beneficiado por esta desinversión de la curva de tipos y porque la economía se desacelere o llegue a recesión, pues son los bonos. En este caso hablaba en el día de hoy, o comentaba en el día de hoy, que el TLT, el ETF de bonos del Tesoro a 20 años, que desde mi punto de vista ha sido la gran oportunidad, sobre todo en abril, mayo, que lo comentábamos muchísimo por el canal, pues se encuentra muy cerquita del nivel de 100, muy cerquita del nivel máximo que marcó el 5 de agosto. A mí me está salvando de muchas, la verdad, sobre todo de correcciones que se dan o liquidaciones que me pillan un poco imprevisto, como pudo ser la del martes. Pues bueno, con la subida de los bonos prácticamente quedaba terreno neutro, porque evidentemente al ser mi gran apuesta pues tengo gran parte ahí. Liquidé la mitad de mi posición que tenía en el 6 de agosto, creo recordar, y con la otra espero llegar a niveles por encima de 100. Sé que, o hay que tener en cuenta que los bonos a largo plazo, evidentemente con esta desinversión de la curva de tipos, pues no se van a ver tan alcistas
como los bonos a corto plazo. Y luego también tenemos el factor deuda, ¿no? La deuda estadounidense es cada vez mayor, la oferta de subastas es cada vez mayor, la demanda es sólida y va a seguir siendo sólida en los próximos años, pero bueno, sí que es cierto que puede que haya ciertas dificultades y que puede que haya ciertas presiones a la baja para el precio de los bonos. Por tanto, tendría cuidado ya a la hora de entrar en los bonos americanos a 20 años o mayor duración en rangos de 100. ¿Puede ir al alza? Bueno, pues espero que vaya al alza, pero sí que es cierto que, oye, puede haber un riesgo mucho más equilibrado con el beneficio, no ese desequilibrio beneficio-riesgo que había en octubre de 2023 mismamente, que lo hablábamos en su día, o en abril, mayo, junio de este mismo año 2024. Dicho esto, nos vamos a ir ya, que creo que tenemos todo comentado, a ver el cierre de sesión. Vamos a empezar por Europa, antes de ver el cierre americano. El Eurostock 600, de nuevo, tercer día consecutivo a la baja, menos 0,54%, apoya en media de 50 sesiones. Eurostock 50, menos 0,48%, apoya en media de 200 sesiones. DAX alemán, menos 0,08%, apoyado en media exponencial de 21 sesiones. CAC 40 francés, aquí sí que es cierto que una visión un poco más feilla, fíjense que va de nuevo al soporte de los 7.400 que aguantó bien en toda esa corrección de las elecciones francesas y que lo volvería a probar. IBEX 35 positivo, un poco oveja negra, hoy oveja negra también pero inversa para el IBEX 35 que sube un 0,53, Reino Unido menos 0,25, Italia más 0,06, ligeramente arriba, Suiza menos 0,11%, perdiendo media de 50 sesiones, y Países Bajos menos 0,55%. ¿Qué va a hacer el índice europeo? Bueno, pues sí que es cierto que se ha visto lastrado en algunos momentos, sobre todo por la caída de ASML, por ejemplo, creo que fue ayer o antes de ayer, si nos vamos a ver, que lastró especialmente el sector tecnológico. Fíjense que fue ayer con una caída de un 2,7%, pero creo que va a estar muy influenciado de lo que haga el mercado americano mañana y de lo que ocurra con los datos de la Reserva Federal. Fíjense, salud el día de hoy, 1,24%. Estamos viendo cómo los índices europeos siguen mucho en estas últimas semanas lo que hace América, por tanto ahí tendría yo el foco. Con respecto a Asia, Nikkei japonés, después de caer el día de ayer un 4%, impulsa más las caídas o ha impulsado más las caídas el día de hoy, cayendo un 1,05%. Nifty indio 0,21 y el Hansen más o menos plano. Ya segundo día más o menos alrededor de la media de 50 sesiones, de momento sigue sin romper resistencias importantes. Con respecto al Nikkei, un comentario. La verdad es que la situación de Japón es dantesca. Es que ni se me ocurriría mirarlo porque todo apunta evidentemente que van a tener que subir más los tipos de interés, pero el Banco de Japón está en una encrucijada, es propietario del 47% de la deuda del gobierno japonés, no podría subir los tipos porque evidentemente se vería pillado por el tema del interés. Tenemos el carry trade que está también afectando a todo el mundo, aunque sí que es cierto que se desapalancaron ya muchas posiciones carry el 5 de agosto y por tanto quedaría un 30-40%. Evidentemente, si vemos subir con fuerza el yen japonés frente al dólar, pues podríamos tener un lastre a la baja, sobre todo para la tecnología, inteligencia artificial americana, que es un poco a donde se buscaba obtener retorno de esa financiación barata en yenes. Pero no sería mi principal preocupación en estos momentos ya. Y dicho esto, nos vamos ya a Wall Street. Vamos a ver si el S&P 500 ha aguantado el importante soporte de los 5.500 que comentábamos en el día de ayer. Pero antes, Dow Jones menos 0,54%, aguanta media exponencial de 21 sesiones y fíjense que todavía se encuentra a menos de un 2,2% de máximos históricos. S&P 500, fíjense, 5.503, ha llegado a perder, si nos vamos a ver en velas de 15 minutos, ha llegado a perder momentáneamente este nivel de soporte. A última hora, de hecho, le estaba perdiendo y ha sido en los últimos 15, incluso en los últimos 5 minutos donde se ha aguantado. Ya saben que es un nivel importantísimo, sobre todo porque por debajo de este nivel no ocurren cosas buenas. Empezaríamos a entrar ya en niveles, o si se cierra la semana por debajo de este nivel, empezaríamos a entrar en mayores niveles de venta de los fondos sistemáticos y se podrían acelerar las caídas. Sí que es cierto que la semana que viene, pues oye, no hay mucho dato económico, tendríamos solo ese dato de inflación que no se espera tampoco que dé grandes sorpresas, por tanto la semana que viene se podría mantener un poco sin grandes caídas. Ahora, ¿qué ocurre?
Pues que mañana tenemos el dato más importante. Mañana vamos a conocer el dato de empleo, tanto de nóminas no agrícolas como de tasa de desempleo, y va a ser clave, porque en caso de que salga un dato feo, y viendo que los datos económicos de esta semana no han sido brillantes, tampoco han sido horrorosos, pero no han sido brillantes y dejan o van más en la dirección mala, en la dirección débil, y dejan en evidencia de nuevo, o el mercado vuelve a descontar que la Reserva Federal va detrás de la curva. En caso de que mañana salga un dato de empleo débil, podríamos ver una caída considerable. Considerable me refiero a una caída del tipo del 2 de agosto. Es decir, el 2 de agosto tuvimos unos datos de empleo malos, que ahora es donde está puesta o donde tiene el foco la Reserva Federal, y unos datos de empleo malos, débiles, evidentemente dejan en evidencia a la Reserva Federal, mostrando de nuevo, o el mercado descontando de nuevo, que está detrás de la curva, que va detrás, va retrasada al ciclo de bajadas de tipos. Por tanto, independientemente de que se aguante, nos va la esperanza de lo que pueda pasar mañana, nos da un poco igual. Va a depender de si sale un buen dato o si sale un mal dato. Como digo, si sale un mal dato podríamos ir a una caída un poco más considerable. Quizás nos vamos rápido a los 5.400. Es algo que puede ocurrir. Sí que es cierto que las coberturas son altas y no pillaría muy de sorpresa a los operadores, que ya se están cubriendo, pero podríamos tener un movimiento a la baja, perder estos 5.500 fácil y quizás visitar esos 5.400. Ahora, en caso de que salga un dato muy fuerte o un dato fuerte, hay mucha cobertura a la baja para mañana y eso podría generar un poco el efecto contrario. No te digo de visitar máximos históricos ni mucho menos, pero sí quizás de superar de nuevo el 5.550. Es decir, este es un poco el escenario para mañana y va a depender de lo que ocurra. Con respecto al arquiponderado, menos 0,56% el día de hoy. El día de hoy ha sido débil de forma generalizada, excepto para los 7 magníficos. Es decir, se ha dado un poco la vuelta a lo que estamos viendo las últimas sesiones. Nasdaq, menos 0,11%, Russell 2000, menos 0,61%. Como decía, son los 7 magníficos los que han mantenido un poco el tono positivo. Apple, más 0,69%, aunque si ven, ha llegado a estar mucho más positivo en el día. Microsoft, ligeramente en negativo, después de que haya intentado romper esta media de 200 y no haya podido. Nvidia ha llegado a subir más de un 2% después de que en el día de ayer, justo a última hora, comentara que no había recibido ninguna citación del Departamento de Justicia para ese tema antimonopolio. Esto es muy curioso porque tanto Bloomberg como Reuters dan muchas noticias que no son noticias suyas, sino que citan a personas familiarizadas para lavarse las manos en caso de que ocurra esto, en caso de que luego la compañía niegue esta citación. Eso fue quizás un punto positivo ayer al cierre y el impulsor un poco del día de hoy. Amazon 2,63% arriba, Google más 0,50% apoyando también media de 50, Meta 0,80% arriba apoyando en media exponencial de 21 sesiones y Tesla, debido a buenas noticias por el robotaxi tanto en Europa como en China, ha marcado máximos desde finales de julio, inicios de agosto. También evidentemente es la de los 7 magníficos la que está negativo en el año. Evidentemente es un poco la oveja negra y también en estos momentos puede ser la que más margen de repunte tenga. Con respecto a el resto de activos, fíjense, el rendimiento americano a 10 años, menos 0,8%, cae a 3,72%. Fíjense que es su menor cierre. Nos tenemos que ir hasta julio de 2023 para ver un cierre menor en el rendimiento americano a 10 años. Lo que comentaba, los mercados descuentan que la Reserva Federal vuelve a estar detrás de la curva. Y si se confirma mañana con el dato de empleo, pues lo evidencia aún más. El VIX, esto es un punto muy positivo porque ha caído por debajo justo del nivel de 20. Se mantiene evidentemente cerca de niveles elevados, pero ha caído el día de hoy, lo que es muy positivo. VVIX, opciones sobre el VIX, se mantiene por encima de 100, nivel elevado, pero también ha tenido correcciones, lo cual es positivo. West Texas, después de numerosas noticias y mucha volatilidad, ha cerrado prácticamente neutro. El gas natural, después de conocer datos de inventario frente a la media de 200 sesiones. El oro, al alza, 0,79%. ¿Cómo puede reaccionar el oro a lo que ocurra mañana? Pues evidentemente un alza o unos datos de empleo superiores a lo esperado podrían ser bajistas para el oro. ¿Por qué? Porque el principal actor
que impulsa el oro son esas coberturas frente a la inflación monetaria. Y un dato positivo, pues oye, haría que solo se bajen 25 puntos básicos y que no haya tanto riesgo de que pueda pasar gran cosa. Lo mismo al revés. Bitcoin, que hablábamos de que es un poco el indicador del riesgo, pues ayer veíamos cómo rebotaba después de caer hasta los 56.000. Hoy no parece estar rebotando, al menos por ahora. Y ojo, porque pone en riesgo el nivel de 56.000 en este momento. Si nos vamos, el TLT ya lo hemos comentado, rendimiento americano a 2 años 3,75 y a 10 años, lo tengo por aquí, 3,73. Es decir, sigue pagando. Bueno, no, en este momento la curva de tipos sigue pagando más rendimiento el 2 años que el 10 años. Es decir, la curva de tipos sigue en este momento en terreno de inversión. Por último, el dólar cae un 0,19%, 2 días consecutivos de caída, después de que los datos apunten en este momento a que la Reserva Federal está detrás, de nuevo está retrasada de nuevo. Dicho esto, vamos a ver un poco qué tenemos para mañana. Mañana tenemos el dato importantísimo de empleo, nóminas no agrícolas, tasa de desempleo. ¿Cuál es más importante? Desde mi punto de vista, ahora comentaré datos, pero es más importante la tasa de desempleo. ¿Por qué? Porque las nóminas no agrícolas, todos, amigo, ya sabemos que están influenciadas, que están manipuladas o que se usan para manipular el mercado. Hemos tenido ya un dato muy débil de ADP. ¿Realmente piensan que para Harris es positivo que salga un dato de empleo o de nóminas no agrícolas débil? Inferior a 100.000, como hemos tenido con el dato de ADP, la verdad es que lo dudo. Y claro, estamos observando una tendencia de datos o titulares muy fuertes que luego son revisados a la baja. No veo ningún motivo para que esa tendencia no se cambie el día de mañana. Así que esa es un poco mi visión. Será más importante la tasa de desempleo y ver si sigue esta tendencia al alza. Sobre todo, ver un poco cómo queda ese dato de julio y si se debió en gran parte a todo el problema del huracán Berlis, creo que se llama, que afectó a parte de Texas en julio y provocó un aumento, se estima, de un 0,1, 0,2 en la tasa de desempleo. Fíjense, porque Goldman Sachs nos dice que lo que ocurra con la tasa de desempleo es fundamental. Si obtenemos una tasa de desempleo inferior al 4,2%, se espera que la Reserva Federal baje los tipos de interés 25 puntos básicos, siempre y cuando las nóminas no agrícolas sean superiores a la estimación de 160.000 que espera el consenso. Si tenemos una tasa de desempleo que aumenta o que se mantiene, en 4,2, 4,3, que es lo que salió la semana pasada, se espera que la Reserva Federal haga un recorte de 25 puntos básicos siempre y cuando las nóminas estén por encima de 150.000. Si las nóminas están por debajo de 150.000, es decir, es un dato débil, y se observa que los datos de julio de la tasa de desempleo no se debían por todo el tema del huracán, sino que la tendencia es real, pues se empezaría a descontar ya con gran probabilidad que la Reserva Federal puede llevar a cabo una bajada de 50 puntos básicos. Y si sale la tasa de desempleo por encima de 4,3, es decir, sigue esta tendencia al alza aún más, ya daría igual lo que saliera en nóminas, que se descontaría 50 puntos básicos. Así que nada, tienen todos los datos. Espero que les haya gustado este vídeo. Si es así, háganmelo saber con un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.